Bienvenidos al siguiente video, el cual es la solución de la práctica 8 en el área de relaciones y álgebra en el nivel de noveno año. Para resolver la práctica número 8, era necesario tener en cuenta el video número 20 que se encuentra colgado en la página. Primeramente debemos resolver los siguientes problemas. El primero nos dice que debemos escribir una ecuación de segundo grado cuyas soluciones son 3 y 2. Por lo tanto, entonces, sabemos que x es igual a 3 y x es igual a menos 2. Basta entonces con despejar, es decir, pasar el menos 2 a la par de la x y el 3 a la par de la x, para encontrar los factores que dieron origen a esta solución. Por ejemplo, x menos 3 igual 0, y x más 2 igual 0. Por lo tanto, entonces, utilizando el principio del producto nulo, sabemos que x menos 3 por x más 2 es igual a 0. Y basta entonces solo con multiplicar estos paréntesis. Lo que nos queda entonces, como que x por x es x a la 2, x por 2 sería 2x, menos 3 por x sería menos 3x, y menos 3 por 2 sería menos 6. Y esto igual a 0. Por lo tanto, ahora sumamos, sería x a la 2, 2x menos 3x sería menos x, y menos 6 igual 0. Esta sería entonces la ecuación de segundo grado cuyas soluciones serían 3 y menos 2. El segundo problema nos dicen que dentro de 11 años la edad de Pedro será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. Es decir, x va a ser igual a la edad de Pedro, la edad actual. Por lo tanto, entonces nos dicen que dentro de 11 años, es decir, x más 11, va a ser igual a la mitad, es decir, entre 2, del cuadrado, es decir, ponemos los paréntesis, a la 2, de la edad que tenía hace 13 años, es decir, x menos 13. Y entonces, ya aquí podemos despejar y expandir estos paréntesis para encontrar la solución. Nos queda entonces que 2 por x más 11 es igual a este paréntesis, pero podemos expandirlo una vez ya que es una fórmula notable. Nos queda entonces que es igual a x a la 2 menos 26x más 169. Por el otro lado tenemos, sería 2x más 2 por 11 sería 22, es igual a x a la 2 menos 26x menos 26x más 169. Despejamos entonces de tal forma que nos quede la ecuación cuadrática igualada a 0. Entonces sería 0 es igual a x a la 2 menos 2x menos 26x menos 2x menos 26x menos 22 más 169. Nos quedaría entonces que 0 es igual a menos 2x menos 26 es igual a menos 28. Entonces quedaría x a la 2 menos 28x y menos 22 más 169 sería igual a 147. Tenemos ahora entonces la ecuación cuadrática igualada a 0. Entonces debemos utilizar el discriminante, que recordemos que era entonces como el b a la 2, en este caso menos 28
a la 2 menos 4 por A por C, que sería 147. Y esto nos daría entonces el discriminante igual a 196. Calculemos entonces ahora la raíz de este discriminante para saber si utilizamos inspección o fórmula general. Sería raíz de 196 y nos da igual a 14, por lo tanto es una raíz exacta, entonces sí, podemos utilizar inspección. Entonces utilicemos inspección para resolver esta ecuación. Sería entonces encontrar dos factores que multiplicados por sí mismos me den el término de arriba, en este caso sería x de este lado y x. Al otro lado sería entonces $21 o menos 21. Creo que ambos deben ser negativos para que se cumpla la parte anterior. Y menos 7. Ajá, entonces sería menos 21 por menos 7 nos da 147. Y veamos entonces si es la combinación correcta, la cual sería entonces menos 7 por x, es decir, multiplicamos aquí en cruz, menos 7 por x, sería menos 7x, menos 21 por x, sería menos 21x, y realizando esta operación nos daría menos 28x, que sería el término del medio. Por lo tanto, entonces esta sería la combinación correcta y escribimos el resultado de la siguiente manera, que sería entonces x menos 21 y x menos 7 igual 0. Como estar igual a 0, utilizamos el principio del producto nulo, que sería x igual a 21 y x entonces igual a 7. Pero ¿cuál será la respuesta? Nos dicen que dentro de 11 años la edad de Pedro será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. Pero si la edad de 7, no puede decir que la edad que tenía hace 13 años porque ni siquiera ha nacido. Por lo tanto, entonces, la respuesta sería 21. La edad de Pedro es 21 años. Y así es como se resuelve ese problema. Vamos con el siguiente. Nos dicen que la suma de los cuadrados de dos números es 181. Entonces debemos hallar dichos números. Dos números consecutivos naturales, entonces uno sería x y el otro sería x más 1, como son consecutivos. Por lo tanto, entonces, nos dicen de que la suma de sus cuadrados, es decir, x a la 2 más x más 1 a la 2 es igual a 181. Por lo tanto, entonces debemos expandir este producto notable y resolver la ecuación. Nos queda entonces como x a la 2 más, sería expandiendo el producto notable, x, el primero al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que sería 1, igual a 181. Entonces, sumamos los x al cuadrado, que sería 2x a la 2, más 2x, más 1, menos 181, igual a 0. Por lo tanto, entonces, sumamos aquí. Lo que nos quedaría entonces 180. Negativo. Ahora utilicemos entonces el discriminante para saber qué método usar.
Entonces, utilizando el discriminante, sería el b al cuadrado, que en este caso sería 2 a la 2, menos 4 por a, que es 2, por c, que es menos 180. Y esto nos da entonces como resultado 1444. Calculemos su raíz para ver qué método usar, si inspección o fórmula general. Sería 1444. Y evaluamos. Sería 38, por lo tanto podemos utilizar inspección. Colocamos entonces la ecuación. Antes de calcular entonces la inspección, podemos sacar el 2 a factor común. Sacamos un 2. Entonces aquí quedaría solo x a la 2. Aquí quedaría solo x. Y 180 dividido entre 2 quedaría 90. Por lo tanto, entonces, no es necesario utilizar toda la ecuación, sino solamente esta parte. ¿Okay? Utilizamos inspección, lo que quedaría entonces como x, y al otro lado, menos 9 y 10. Ya que menos 9 por 10 sería menos 90. Vamos a ver entonces que sea la combinación correcta. Sería 10 por x, 10x, y menos 9 por x, menos 9x. Lo que nos daría entonces como resultado x, siendo entonces el valor del medio, y esta la combinación correcta. Por lo tanto, entonces, colocamos la solución de la siguiente manera. Sería x menos 9 y x más 10 igual a 0. Utilizando entonces el principio del producto nulo, sería x es igual a 9 positivo y x es igual a... Aquí tenemos que corregir ya que era x más 10. Por lo tanto, entonces sería x menos 10. Por lo tanto, entonces tenemos dos soluciones que sería x igual 9 y x igual menos 10. Sin embargo, no puede ser x igual menos 10, ya que nos decían que el número debe ser natural. Los números son naturales. Entonces sabemos que es x igual 9 y el número consecutivo que sigue es x igual 10. Ahora debemos encontrar dos números positivos cuya diferencia sea 7 y la suma de sus cuadrados sea 3809. Son dos números positivos cuya diferencia sea 7. Por lo tanto, un número es x y el otro es x menos 7. Y la suma de sus cuadrados es 3809. Entonces, formulando la ecuación, sería x a la 2 más x menos 7 a la 2 igual a 3809. Entonces, resolvemos. Quedaría x a la 2 más, aquí resolvemos el producto, sería x a la 2 menos 2 por 7 sería 14, más 7 a la 2, que sería 49. Y esto es igual a 3000. Y esto es igual a 3809.
Por lo tanto, entonces nos quedaría 2x a la 2 menos 14x más 49 menos 3809 igual a 0. Entonces sería 49 menos 3809 sería igual a 2x a la 2 menos 14x menos 3760. Podemos sacar un 2 a factor común. Lo que nos queda entonces es x a la 2 luego tenemos menos 2x y el 3760 lo dividimos entre 2 también, me quedaría 1880 igual 0. Por lo tanto, entonces, solo para resolver la ecuación ocupamos esta ecuación de aquí. Calculemos el discriminante, que sería menos 2 a la 2, que sería el b, menos 4 por a, que sería 1, por c, que sería menos 1880. Y esto nos da entonces como 7524. Calculemos esa raíz, a ver si podemos utilizar fórmula general o inspección. Sería 7524. Evaluamos, sería 6 raíz de 209. Por lo tanto, entonces, como su raíz no es exacta, debemos utilizar fórmula general. Por lo tanto, entonces, la fórmula general nos dice que el x1 va a ser igual a menos b, en este caso 2, más la raíz del discriminante, que sería 7524, dividido entre 2 por a, que sería 1. Entonces quedaría solo el 2. Y esto aproximadamente es 3 por raíz de 209 más 1, que sería 44,37. La segunda solución sería x2 es igual a menos b, que en este caso sería 2 positivo, menos raíz del discriminante, que sería 7524, entre 2a, que sería solo el 2. Lo que aproximadamente sería entonces 1 menos 3 por raíz de 209, y aproximadamente es menos 42,37. Por lo tanto, entonces tenemos dos resultados, menos 42,37 y 44,37, pero dice que son dos números positivos. Por lo tanto, entonces la solución que queremos sería 44,37. Uno de los números es 44,37. Y el otro entonces sería x menos 7. Por lo tanto, entonces la solución sería 37,37. Por lo tanto, entonces, los números serían 37,37 y 44,37.
Bien, el ejercicio 5 entonces, lo que nos dice es que en una planta manufacturera el costo mensual de producir X unidades está dado por la ecuación Cx igual a 10x a la 2 menos 100x menos 2000. ¿Cuántos productos se pueden manufacturar para un costo de 10.000 colones? Entonces, nos dicen o nos preguntan cuántos productos podemos facturar para obtener 10.000 colones de costo. Sería 10.000 igual, utilizamos la fórmula 10x a la 2 menos 100x menos 2000. Y lo que hacemos entonces es, al igual que en las anteriores, despejar. Nos queda entonces 0. 0 es igual a 10 a 10x a la 2 menos 100x menos 2000 menos 10.000, que es lo que tenemos al otro lado. Por lo tanto, entonces, realizamos esta operación, que nos queda entonces 0 es igual a 10x a la 2 menos 100x y menos 2000 menos 10.000 sería menos 12.000. Y ahora entonces utilizamos el discriminante. Sería entonces menos 100 a la 2 menos 4 por A, que sería 10, por C, que sería menos 12.000. Y el discriminante entonces nos dice, lo vamos a calcular aquí, que esto debería ser 490.000, es decir, mayor que 0, por lo tanto podemos utilizar o inspección o fórmula general. Vamos a ver, calculemos la raíz de este discriminante para ver qué método utilizar. Sería entonces la raíz de 490.000 y el resultado es 700. Como es una raíz exacta, podemos utilizar entonces inspección. Para utilizar inspección, entonces copiamos la ecuación anterior y tratamos entonces de buscar dos factores que multiplicados nos den 10x a la 2 y dos factores que multiplicados nos den menos 12.000. Por lo tanto, entonces, las soluciones serían las siguientes. Además, para facilitar un poco los cálculos, podemos sacar un 10 a factor común y tratar de disminuir o simplificar toda la ecuación. Entonces, primeramente, calculemos ese factor común, que sería 10x a la 2, el menos 100, lo dividimos entre 10, que nos da como resultado menos 10, x, y el 12.000 lo dividimos entre 10 también, el cual su resultado sería menos 1.200. Por lo tanto, entonces, para utilizar o para resolver este problema, solo vamos a utilizar la ecuación. El 10 ya lo podemos eliminar, ya que al pasarlo a dividir, 0 dividido entre 10 seguiría siendo 0. Entonces solo utilizamos esta parte. Sería 0 es igual a x a la 2 menos 10x menos 12.000. Ahora entonces, utilizando el método de inspección, sería el A 1, el B menos 10 y el C menos 1.200. Entonces, los valores que necesitamos serían los siguientes. Para x a la 2 sería x y x. Sin embargo, para el menos 1.200, los valores serían menos 40 y 30 positivo.
¿Esto por qué? Porque 40 menos 40 por 30 nos daría menos 1200, x por x nos daría x a la 2. Veamos entonces que sea la combinación correcta. Sería entonces menos 40 por x, sería menos 40x, y 30 por x sería 30x. Al realizar esta suma, entonces nos da como resultado menos 10x. Y menos 10x es el valor del centro. Por lo tanto, entonces, la solución se escribiría de la siguiente manera. La factorización sería x menos 40 multiplicado por x más 30. ¿Ok? Ahora, utilizando el principio del producto nulo, entonces podemos despejar o podemos concluir de que x va a ser igual a 40 positivo y que x va a ser igual a menos 30. Por lo tanto, entonces nos dicen cuántos productos podemos manufacturar para un costo de 10.000 colones. Por lo tanto, no puede ser menos 30 ya que no estamos facturando, es un número negativo. Entonces, la respuesta sería solo 40, que son los productos que podemos realizar y generar ese costo. Y escribo la respuesta. ¿Ok? El problema número 6 nos dicen que la suma de los cuadrados de dos números pares o impares pero consecutivos es 327 y debemos hallar entonces dichos números. Sabemos entonces que los números van a ser pares o impares. Es decir entonces que uno va a ser x y el otro va a ser x más 2, ya que son consecutivos pero pares o impares. Y entonces escribimos la fórmula que sería x a la 2 más x más 2 a la 2, y esto es igual entonces a 327. Entonces expandimos ese producto notable, quedaría x a la 2 más x a la 2 más 2 por 2, que sería 4, x más 2 a la 2, que sería 4, igual a 327. Por lo tanto, entonces, realizamos aquí las operaciones, cuál sería 2x a la 2 más 4x más 4 menos 327, esto es igual a 0. Nos quedaría entonces 2x a la 2 más 4x, sería en este caso 4 menos 327, sería menos 323, y esto es igual a 0. Ahora entonces utilicemos el discriminante, lo que sería entonces 4 a la 2 menos 4 por a, que sería 2, por c, que sería 323, menos 323. Esto nos daría como resultado 2600. Y la raíz entonces de 2600
sería 10 por raíz de 26. Por lo tanto, entonces no podemos utilizar inspección. Entonces debemos utilizar la fórmula general. Al utilizar la fórmula general, sería entonces x1 igual a menos b, que sería menos 4, más la raíz del discriminante, que sería raíz de 2600, entre 2 por a, que sería 2 por 2, 4. Ahora, con x2, la respuesta sería menos 4 menos raíz del discriminante, que sería 2600, dividido entre 4, que sería 2 por a, que en este caso es 2 por 2, que sería 4. El problema no nos dio dos números pares o impares, sin embargo, llegamos a la solución de esa ecuación. En el problema número 7, debemos escribir una ecuación de segundo grado cuyas soluciones son 11 y menos 5. Entonces, sabemos que x es igual a 11 y que x es igual a menos 5. Por lo tanto, entonces, despejando o pasando el 11 a la par de la x y el menos 5 a la par de la x, quedaría que x menos 11 es igual a 0 y que x más 5 es igual a 0. Por lo tanto, entonces ya encontramos los factores que dieron origen a estas soluciones. Entonces ahora solo nos queda multiplicar. Quedaría entonces x menos 11 por x más 5. Esto es igual a 0. Y lo que hacemos entonces es multiplicar. Quedaría x por x, sería x a la 2, menos 11 por x, sería menos 11x. Ahora, x por 5 sería 5x. Y nos queda entonces menos 11 por 5, que sería menos 55. Esto es igual a 0. Entonces multiplicamos aquí, sería x por x, x a la 2, x por 5, 5x, menos 11 por x, menos 11x, y menos 11 por 5, menos 55. Sumamos entonces los que sean similares. En este caso sería x a la 2. Ahora, menos 11x más 5 será igual a menos 6. Menos 6x menos 55, que esto es igual a 0. Y esta sería entonces la ecuación que dio origen a esas soluciones. En el problema 8 nos dicen que debemos escribir una ecuación de segundo grado cuyas soluciones son 17 y 3. Por lo tanto, entonces, sabemos que x es igual a 17 y que x es igual a 3. Por lo tanto, entonces, escribimos la ecuación, despejamos primeramente, como lo hicimos en la parte anterior, quedaría entonces que x menos 17 es igual a 0 y que x menos 3 es igual a 0. Ya encontramos los factores, solo falta entonces encontrar la ecuación, que sería x menos 17 por x menos 3 igual a 0. Y multiplicamos, sería entonces x a la 2, sería x por x, ahora x por menos 3 sería menos 3x, ahora menos 17 por x sería menos 17x, y menos 17 por 3 sería menos 51. Sumamos los semejantes, quedaría entonces x a la 2 menos 3 menos 17 sería menos 20 x y menos 51 igual a 0. Sería entonces esta la ecuación que dio origen
a estas soluciones. Ahora nos dicen que la suma de los cuadrados de dos números naturales consecutivos es 201. Debemos hallar entonces dichos números. Por lo tanto, entonces, como son consecutivos, sería x y x más 2, x más 1. Entonces escribimos la ecuación, que sería x a la 2, ya que sería la suma de sus cuadrados, más x más 1 a la 2 igual a 201. Por lo tanto, entonces, expandimos aquí. Lo que nos queda entonces, esta ecuación que tenemos aquí abajo, sería 2x a la 2 más 2x más 1. Esto será igual entonces a 201. El 201 lo podemos pasar a restar, sería menos 201 igual 0. Y aquí sería entonces 1 menos 201 sería 200. Igual 0. Podemos sacar un 2 a factor común antes de factorizar, lo que nos quedaría entonces como 2, aquí sería x a la 2, más x y 200 dividido entre 2 sería 100, más 100. Esto es igual a 0. Por lo tanto, entonces el 2 cuando lo pasamos a dividir sería 0 entre 2, que sería 0. Igual, entonces quedaría solamente esta parte. Utilizamos entonces el discriminante para encontrar qué tipo de método utilizamos. En este caso sería 1 a la 2 menos 4 por A, que sería 1, por C, que sería 100. Este nos da un número negativo, por lo tanto, entonces, como su discriminante es negativo, este problema no tiene solución. Como no tiene solución, es decir, no existen dos números que sumando sus cuadrados nos dé como resultado 201. En el ejercicio 10, entonces, tenemos que la suma de dos números es 10 y la suma de sus cuadrados es 58. Debemos hallar los números. Por lo tanto, entonces, sería la suma de dos números. Vamos a escribirlo como x más y es igual a 10 y la suma de sus cuadrados es igual a 58. Es decir, x a la 2 más y a la 2 es igual a 58. Sin embargo, de esta primera ecuación lo que podemos hacer es despejar y. ¿Para qué? Para que suceda lo siguiente. Y va a ser igual, entonces, como la vamos a despejar, el x como está positivo pasaría a negativo, sería 10 menos x. Ya podemos sustituir entonces en esta segunda ecuación el y por 10 menos x para poder utilizar entonces las ecuaciones cuadráticas. Lo que quedaría entonces como x a la 2 más 10 menos x igual entonces, esto está al cuadrado, igual a 58. Por lo tanto, entonces expandimos este producto que tenemos aquí. Nos quedaría esta ecuación. Vamos a pasarla para abajo. Quedaría entonces que 2x a la 2 menos 20x más 100, eso es igual a 58.
Pasamos el 58. Lo que nos queda entonces, que sería menos 58, igual 0. Y 100 menos 58 nos da como resultado entonces 42. Podemos sacar un 2 a factor común para facilitar los cálculos. ¿Cuál sería entonces la siguiente manera? Sacamos un 2, factor común sería menos 20 dividido entre 2, quedaría menos 10. Y 42 dividido entre 2 sería 21. El 2, como lo pasamos a dividir, entonces sería 0 entre 2, que sería 0, y quedaría solamente esta ecuación, que sería x a la 2 menos 10x más 21. Por lo tanto, entonces, quedaría de la siguiente forma. Calculamos entonces su discriminante para ver qué método utilizaríamos. En este caso sería menos 10 a la 2 menos 4 por a, que sería 1, por c, que sería 21. Nos daría entonces que va a ser 16 este discriminante. Calculamos su raíz para ver qué método utilizar. Y raíz cuadrada de 16 es 4. Por lo tanto, entonces podemos utilizar inspección. Copiamos nuevamente la ecuación que estábamos trabajando. Sería x a la 2 menos 10x más 21 igual 0. Entonces debemos encontrar sus factores. Sabemos entonces que debemos encontrar una combinación de tal forma que cuando multipliquemos en cruz se acerque o sea igual entonces al valor del centro. Sabemos que es x, y del otro lado puede ser menos 7. Sin embargo, como este resultado debe ser positivo, entonces otro valor también debe ser negativo, entonces sería menos 3. Por lo tanto, entonces sería menos 7 por menos 3 sería 21 positivo. Entonces, ahora que multiplicamos en cruz, vamos a ver si es la combinación correcta. Sería menos 7 por x, sería menos 7x, y menos 3 por x sería menos 3x, que sumándolos entonces serían menos 10x. Este es el valor del centro, por lo tanto son los valores correctos. Entonces escribimos su factorización, que sería x menos 7 multiplicado por x menos 3. Y esto debe ser igual a 0. Como debe ser igual a 0, utilizamos el principio de producto nulo, lo que nos da entonces, de una vez, que x es igual a 7 y que x es igual a 3. Por lo tanto, entonces encontramos los dos números, ya que si los sumamos, sería 10, sería 7 más 3, sería 10, y la suma de sus cuadrados es 58, ya que 7 a la 2 es 49 y 3 a la 2 es 9. Por lo tanto, entonces sería 58. Y escribimos la respuesta. Ahora nos dicen que la suma de dos números consecutivos es 195. Debemos hallar entonces dichos números. Por lo tanto, entonces, como son consecutivos, uno va a ser x y el otro va a ser x más 1. Escribimos entonces la ecuación, que sería x a la 2 más x más 1 a la 2. Y esto debe ser igual entonces a 195. Entonces, expandimos este producto, que al expandirlo nos queda este que tenemos aquí, y lo pasamos para abajo. Y esto es igual entonces a 195. Sería en este caso, ahora despejando, 1 menos 195
Eso es igual a 0. Y aquí 1 menos 195 quedaría entonces menos 194. Podemos sacar un 2, el factor común, que nos queda 2. Aquí quedaría x a la 2 solo, más x, y aquí sería menos 194, dividido entre 2, quedaría menos 97. Y esto es igual a 0. Ya sabemos que al 2, al pasarlo a dividir, quedaría solamente la ecuación y 0. Entonces copiamos nada más. Y buscamos entonces el discriminante. Sería entonces 1 a la 2 menos 4 por a, que sería 1, por c, que es menos 97. Calculamos entonces y nos da 389. Y calculamos ahora entonces la raíz de 389 para ver qué método utilizamos. Sería 389, su raíz cuadrada, que sería el mismo. Entonces lo que hacemos es utilizar fórmula general. En este caso sería el x1, la solución 1 sería menos b, sería menos 1, más la raíz de 389 dividido entre 2 por a, pero sería 2 por 1, entonces quedaría solamente el 2. Y aquí tenemos entonces la segunda solución, que sería menos 1 menos raíz de 389 entre 2. Entonces, al tomar este y sumarle 1, es decir, el número consecutivo, y sumar sus cuadrados, entonces nos daría como resultado 195, y al igual con la segunda solución. Serían entonces estas las soluciones de este último problema. Ahora nos piden encontrar la solución o soluciones de las siguientes ecuaciones. La primera sería x a la 2 más 4x menos 65. Por lo tanto, entonces, lo primero que hacemos será despejar o tratar de igualar la ecuación a 0. Por lo tanto, entonces nos quedaría la ecuación igual, pero debemos igualarla a 0. Entonces el 100, como está positivo, pasa a negativo y esto es igual a 0. Entonces sería 100 menos menos 65, quedaría entonces menos 165. Y ahora sí, entonces utilicemos el discriminante, que sería 4 a la 2 menos 4 por a, que sería 1, por c, que sería menos 165. Esto nos da como resultado entonces 676, y calculamos su raíz para ver qué valor podemos o qué método podemos utilizar en este caso. Sería 676, calculamos su raíz, que nos da entonces 26. Como sabemos que la raíz es exacta, entonces podemos utilizar el método de inspección. Por lo tanto, entonces copiamos la ecuación que teníamos anteriormente y tratamos de encontrar los factores que multiplicados nos den los términos de los extremos, y cuando multipliquemos en cruz nos den el término del centro. Sería x y x, en este caso sería x por x a la 2, y el otro lado sería menos 11 y 15.
Entonces, al multiplicar en cruz, sería 15x menos 11x. Y esto va a ser igual entonces a 4x. Como tenemos el valor del centro, esta combinación es la correcta. Por lo tanto, entonces escribimos su factorización, que sería x menos 11 por x más 15. Y esto es igual a 0. Utilizamos el principio del producto nulo para encontrar las soluciones, que en este caso serían entonces x igual a 11 y x igual menos 15. En el segundo ejercicio, nos dicen que es 2x a la 2 menos 4x más 12 igual 2. Por lo tanto, entonces, sería 2x a la 2 menos 4x más 12 menos 2 igual 0. Seguimos escribiendo, sería 2x a la 2 menos 4x y 12 positivo menos 2 quedaría 10. Más 10 igual 0. Entonces utilizamos el discriminante, que sería menos 4 a la 2 menos 4 por a, que sería 2, por c, que sería 10. Entonces evaluamos y nos daría como resultado menos 64. Lo que quiere decir entonces que esta ecuación no tiene soluciones. En el siguiente sería x a la 2 menos 6x más 5. Despejamos entonces, sería x a la 2 menos 6x más 5 más 4 igual 0. Nos quedaría entonces x a la 2 menos 6x, 5 más 4, que sería 9 igual a 0. Utilizamos ahora discriminante, que sería menos 6 a la 2 menos 4 por a, que sería 1, por c, que sería 9. Al calcular esto, entonces, sabemos que su discriminante es 0. Como su discriminante es 0, entonces utilizamos trinomio cuadrado perfecto. Eso quiere decir que solo aplicamos una de las fórmulas generales, fórmulas notables. Por lo tanto, entonces, al aplicar la fórmula notable aquí, nos quedaría x menos 3 a la 2 igual a 0. Utilizando nuevamente el principio del producto nulo, podemos llegar a concluir de que x es igual a 3. ¿Esto por qué? Porque recordemos que la potencia sería x menos 3 por x menos 3. Entonces, como dos números multiplicados nos dan 0, es porque uno es 0 o el otro 0. Pero como ambos son el mismo, eso quiere decir entonces de que x menos 3 es igual a 0. Pero al despejando nos quedaría entonces de que x es igual a 3. En el siguiente, tenemos 3x a la 2 más 4x más 10. Por lo tanto, entonces, no tenemos que despejar, aplicamos de primeras entonces el discriminante, que sería 4 a la 2 menos 4 por a, que sería 3, por c, que sería 10. Entonces, al calcular esto, nos daría como resultado menos 104, lo que quiere decir que no tiene soluciones en los números reales.
El siguiente sería 2x a la 2 más 18x igual 20. Entonces despejamos. Sería x a la 2, 2x a la 2, más 18x, y como estamos despejando, entonces quedaría menos 20x igual 0. Calculamos su discriminante, que sería entonces 18 a la 2 menos 4 por a, que sería 2, por c, que sería menos 20. Y este discriminante nos da como resultado 484. Calculamos la raíz de 484 para ver qué método utilizar, lo que nos daría entonces que sería 22. Por lo tanto, entonces podemos utilizar inspección. Recordemos que para inspección, entonces, lo que debemos hacer es encontrar factores que multiplicados nos den los valores de los extremos y que multiplicados en cruz nos den el de centro. En este caso, para facilitar los cálculos, lo que vamos a hacer primero es sacar un 2 a factor común. Por lo tanto, quedaría x a la 2, 18 entre 2 sería 9, y menos 20 entre 2 sería 10. El 2, al pasarlo, entonces nos quedaría solamente 1, x a la 2 más 9x menos 10. Entonces copiamos solamente esta parte. Entonces, utilizando inspección, quedaría x y x. Y al otro lado, entonces, sería menos 1 por 10, positivo. Entonces, al multiplicar en cruz, lo que sucede es que sería 10x menos x. Esto es igual a 9x. Si se cumple, entonces que se llega al valor del centro, por lo tanto es la combinación correcta y podemos escribir su factorización, que sería x menos 1 y x más 10 igual a 0. Como estos números multiplicados son iguales a 0, es porque el primero es igual a 0 o el segundo es igual a 0. Utilizando entonces el principio del producto nulo, llegamos a la conclusión de que x es igual a 1 y que x es igual a menos 10. En el siguiente sería 4x a la 2 es igual a 8x menos 14. Entonces despejamos. Lo que nos quedaría entonces, 0 es igual a menos 4x a la 2 más 8x menos 14. Utilizamos entonces el discriminante, que sería 8 a la 2 menos 4 por a, que sería menos 4, por c, que sería menos 14. Esto nos da entonces como resultado menos 160, lo que quiere decir entonces que no tiene solución en los números reales. En el siguiente sería 9x a la 2 más 10 es igual a menos 6x más 9. Entonces despejamos. Sería 9x a la 2 más 10 más 6x menos 9. Eso es igual a 0. Entonces sería 10 menos 9. Nos quedaría entonces 9x a la 2. 10 menos 9 sería 1. Colocamos primero 6x
más 6x, y 10 menos 9 sería 1, por lo tanto colocamos más 1 igual 0. Utilizamos ahora el discriminante nuevamente, que sería 6 a la 2 menos 4 por A, que sería 9, por C, que sería 1. Calculamos entonces y nos da como resultado 0. Utilizamos entonces trinomio cuadrado perfecto. Y entonces escribimos su factorización, que sería 3x más 1 a la 2 igual 0. Utilizando entonces el principio del producto nulo, nos quedaría de la siguiente forma. Sería 3x más 1 es igual a 0. Despejamos entonces, lo que nos quedaría que 3x es igual a menos 1 y que x es igual a menos 1 entre 3. Es decir, menos un tercio. Esa sería entonces la única solución de esta ecuación. En el siguiente, sería x, 5x menos 1 más 2 es igual a x más 1 a la 2. Entonces, lo que hacemos primeramente es quitar este paréntesis, ya que no nos está favoreciendo. Y en este lado, entonces, expandirlo, que sería entonces x a la 2 más 2x más 1. Despejamos entonces. Nos quedaría entonces menos 5x, 1 positivo, 2 negativo, más x a la 2, más 2x más 1, y todo esto entonces igual a 0. Entonces sumamos los que son semejantes. En este caso entonces quedaría 0 es igual a x a la 2. Sumamos el menos 5x más 2x, que nos quedaría entonces menos 3x. Y luego sumamos 1 menos 2 más 1, que sería 1 más 1, 2, menos 2, 0. Entonces sería solamente x a la 2 menos 3x. Por lo tanto, entonces, para estas ecuaciones no es necesario aplicar ningún método de factorización, ningún método de solución para estas ecuaciones. Lo único que debemos hacer es notar que podemos sacar factor común de este lado. Sacamos el x, que quedaría 0 es igual, como estamos sacando x, sería x afuera, aquí, entonces colocamos solamente una x y adentro solo menos 3, ya que estamos sacando la x de menor grado. Por lo tanto, entonces utilizamos nuevamente el principio del producto nulo, ya que dos números se están multiplicando, en este caso sería x y x menos 1. Como dos números se están multiplicando y son igual a 0, eso es porque 1 es igual a 0, es decir, x es igual a 0 o x menos 3 es igual a 0, que despejando entonces quedaría como que x es igual a 3 positivo. Y esas serán las soluciones entonces de esta ecuación, x igual 0 y x igual 3. En el siguiente sería 4x a la 2 más 7x más 8 igual 20. Entonces, nuevamente despejamos, sería 4x a la 2 más 7x más 8 menos 20 igual 0. Entonces, copiamos nuevamente. 8
8 menos 20 sería menos 12. Y utilizamos entonces el discriminante, en este caso sí, sería 7 a la 2 menos 4 por A, que sería 4, por C, que sería menos 12. Y esto nos da entonces 241. Al calcular la raíz de este número, de 241, determinaremos entonces qué método utilizar. En este caso sería, entonces, fórmula general, ya que es una raíz inexacta. Entonces, colocamos x1 es igual a menos b, en este caso 7, más la raíz del discriminante, que sería raíz de 241, entre 2 por a, que sería 2 por 4, que sería 8. x2, entonces, sería menos 7 en este caso, pero debemos cambiar ahora por menos raíz del discriminante, que sería 241 entre 8. Y estas serían entonces las soluciones de esa ecuación. En la siguiente sería 9x a la 2 menos 66x más 68. Entonces, despejamos, sería 9x a la 2 menos 66x más 68 más 53, porque lo estamos pasando, igual a 0. Sumamos entonces, sería 9x a la 2 menos 66x, ahora 68 más 53, sería 121 más 121 igual a 0. Utilizamos entonces el discriminante nuevamente, que sería menos 66 a la 2 menos 4 por A, que sería 9, por C, que sería 121. Y esto nos daría entonces como 0. Por lo tanto, entonces podemos sacar rápidamente, utilizando trinomio cuadrado perfecto, es decir, la segunda fórmula general de la segunda fórmula notable, la cual sería entonces 3x menos 11 a la 2 igual a 0. Utilizamos entonces el principio del producto nulo, que nos daría que 3x menos 11 es igual a 0. Despejando, nos quedaría que 3x es igual a 11 y que x es igual, entonces, a 11 entre 3. Sería entonces esta la solución y la única solución de esta ecuación. Y es así entonces como se resuelve la práctica número 8. Muchas gracias por ver el video y por favor ve los siguientes videos que están colgados en la página.